En el reciente 41 Congreso Federal del PSOE se aprobó una enmienda impulsada por sectores feministas del partido para eliminar las siglas Q+ de las referencias al colectivo LGTBIQ+ en sus documentos oficiales. Esta decisión responde a críticas de sectores feministas que consideran que el término queer tiene connotaciones misóginas, ultraliberales y antifeministas. La medida marca un regreso al uso de las siglas LGTBI, excluyendo otras orientaciones e identidades representadas bajo el paraguas queer. La decisión ha generado reacciones polarizadas. Sumar, a través de redes sociales, criticó la postura del PSOE por considerarla alineada con las ideas de extrema derecha. Las mujeres trans son mujeres. También son mujeres cuando hacen deporte. En Sumar tenemos algo totalmente claro. A la extrema derecha no se la combate ni comprándole los marcos, ni los discursos, ni las medidas. Defendemos un feminismo que sea emancipador, un feminismo que, por supuesto, cuente con las mujeres trans, con las mujeres queer y no binarias también. Asimismo, Irene Montero, exministra de Igualdad, calificó la eliminación como transfóbica, subrayando que los derechos de las personas trans son derechos humanos. Mirad, esto es transfobia. Las mujeres trans son mujeres, tengan pene o tengan vagina. Y los derechos de las personas trans son derechos humanos. Todo lo demás ni es feminismo clásico ni es de izquierdas. Es pura transfobia. Esta transfobia en el deporte después sirve de excusa para que también apliquemos la transfobia en otros ámbitos de la vida y genera sufrimiento, muchísimo dolor a las personas trans y también, sobre todo, discriminación, violencia transfoba y violaciones de derechos humanos para personas que ya están en una situación de vulnerabilidad en la sociedad. También ha hablado Carla Antonelli, la primera mujer trans que ocupó un cargo parlamentario en España al ser diputada en la Asamblea de Madrid por el PSOE entre 2011 y 2021 y que actualmente es senadora por Más Madrid. Inmenso dolor después de más de 40 años de militancia que he tenido en el Partido Socialista Obrero Español. Contemplé cómo se impidió que se incluyeran dos siglas dentro del colectivo LGTBI que fuera el colectivo LGTBIQ+. A mí personalmente me dio mucha vergüenza que sobre todo se oyeran y se alzaran gritos y proclamas de vivan los derechos de las mujeres. Como si hubiese algún conflicto. ¿Qué pasa? ¿Las mujeres queer no son mujeres? ¿Las mujeres trans no somos mujeres? A lo mejor algunas seguramente estará pensándolo por ahí. Si alguien piensa que borrando, amputando o cercenando unas siglas van a hacer desaparecer a un conjunto de miles y miles de personas en este país, es que están muy equivocados. Es que no se han enterado de nada. Dentro del propio PSOE, la medida refleja tensiones sobre cómo definir y representar la diversidad sexual y de género. Este movimiento también podría tener implicaciones políticas, afectando la percepción del partido como defensor de los derechos LGTBIQ+ y sus relaciones con socios progresistas. A continuación, escucharemos también las declaraciones de Víctor Gutiérrez, secretario de Políticas LGTBI del Partido Socialista, pero antes voy a darle la bienvenida a Simón Cano Letiec, a quien hemos pedido que nos acompañe en este Somos de Colores Extra, para hablar de la importancia de cada una de las siglas en el acrónimo y el significado y, por supuesto, también el peso cultural de lo queer dentro de nuestra comunidad. Hola, Simón, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que hay mucha tela que cortar porque esto abre muchos frentes, un debate pues que realmente está bien tenerlo, pero no sé también si estamos debatiendo sobre cosas que ya realmente deberían estar o pensábamos que estaban bien asentadas. Bueno, a mi juicio hay aquí, digamos, una de las cosas que hemos mencionado en los últimos programas era cómo precisamente la comunidad se podía llegar a convertir en una arma arrojadiza entre partidos, ¿no? Y yo creo que en este tipo de situaciones es cuando más se evidencia. Pero otra cosa también que es palpable y que se evidencia de una manera muy explícita precisamente es que muy poca gente sabe realmente lo que implica la palabra queer, lo que implica la teoría queer y lo que implica una identidad queer, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones se ha relacionado lo queer con la transexualidad, se ha asociado lo queer con lo no binario y realmente incluso en algunos de los discursos que podemos llegar a escuchar por parte de muchos políticos y de muchas políticas,
realmente lo queer se convierte en una especie como de amalgama categórico en el que cabe cualquier cosa, y lo que realmente demuestra dentro de este constante vaivén político es que parece que nadie de las personas que lo utilizan saben realmente de dónde viene ni lo que implica. Por lo menos eso es lo que yo pienso. ¿Cuál es la historia, por lo tanto, del término queer? Porque siempre se suele escuchar la teoría queer, ideología queer. Sí, efectivamente. Las cosas porque quizás la teoría queer va por un lado, ¿no? Pero el origen de lo queer, o por lo menos como lo conocemos o nombramos en España, es diferente. Cuéntanos tú qué Bueno, es. realmente la palabra queer se utilizaba hace siglos. Hay algunas personas algunos autores, algunas autoras que lo localizan su origen alrededor de los siglos XVIII, XIX y que se empleaba de manera despectiva para señalar a aquellas personas que no encajaban con la norma, ¿no? Y en este caso la norma pues, se sostenía sobre todo sobre el eje heterosexual que fundaba un poco la sociedad. Es decir, aquí se puede incluir tanto a una persona homosexual como a lesbianas, travestis, transexuales, trabajadores sexuales, personas con discapacidad, cualquier persona que de alguna manera no supliera de alguna forma los roles que la sociedad tenía que asignar y que había categorizado, ¿no? Entonces, el origen de la palabra queer, que podríamos traducir de alguna manera como raro o extraño, realmente remite un poco a su uso peyorativo. Ahora bien, a partir de los años que podríamos situar más o menos alrededor de los años 80, la palabra queer es reapropiada por personas de la comunidad precisamente para arrebatarles a aquellas personas que nos señalaban ese arma que tenían para discriminarnos, ¿no? Entonces aquí más o menos es cuando se funda la teoría queer, que emplea postulados filosóficos del mal llamado postestructuralismo francés, de autores como por ejemplo Michel Foucault o Simone de Beauvoir, para realmente establecer de alguna manera lo que podríamos denominar el fundamento de una teoría tanto identitaria como autorreflexiva. Es decir, la teoría queer y lo queer van de la mano y es inevitable que hoy en día vivimos, hemos hablado alguna vez de esto, ¿no? De una sociedad en la que el conocimiento se filtra a la gente de una manera un poco convexa, en la que no llegan a lo mejor a tocar realmente los fundamentos y esencias de ese conocimiento y por lo tanto se desvirtúa lo que es lo queer, ¿no? Vamos a escuchar las declaraciones de Víctor Gutiérrez, el secretario de Políticas LGTBI del Partido Socialista, en relación precisamente a este borrado, digamos, de la Q+. No se ha eliminado Q+ porque el Partido Socialista no utilizaba en sus documentos oficiales el Q+, utilizaba la nomenclatura LGTBI. Sí que se propuso añadir el plus, no ha salido, por tanto no se añade nada, que es muy diferente a se elimina. Dicho esto, esto no significa que nosotros no vayamos a continuar trabajando en la línea que ya hace el Gobierno, porque recordemos que el Gobierno, el Ministerio de Igualdad, ya tiene una dirección LGTBI que utiliza la nomenclatura plus, por tanto nosotros, aunque no vayamos a incorporar en nuestros documentos oficiales ese plus, vamos a continuar trabajando por garantizar los derechos de todas las siglas del colectivo, sin excepción. Nosotros vamos a estar trabajando por garantizar, como te digo, los derechos de todo el colectivo LGTBI y cuantas más siglas, cuantas más realidades de personas que sufren discriminación, que no olvidemos que ese es el foco, se vean reconocidos y garantizados, mejor. Que ahí es donde vamos a estar siempre. El Partido Socialista siempre ha estado al lado del colectivo LGTBI y lo va a seguir estando, y muy especialmente de quienes más sufren, que en este caso son las personas trans. Claro, aquí se ha montado un debate, se ha generado un debate en el que también nos dicen: oye, este debate, a quien más le interesa que se hable de todo este tema es al sector feminista trans excluyente, que está dentro del partido. Entonces, seguirles el juego es entrar en su juego, ¿no? En su fango. Claro, seguramente si no se hubiera... Es cierto que quizás el Partido Socialista... hasta ahora lo nombraba LGTBI. El debate surge y todo esto surge en que, olvidémonos de la Q, de acuerdo, no se había propuesto eso, pero el más sí. Claro, en el momento en el que alguien lo propone, alguna federación territorial o lo que sea, ¿quién vota y por qué vota que no se aplique la más en el acrónimo de LGTBI? Porque si esto no lo hubiera propuesto nadie, pues quizás ni nos hubiéramos dado cuenta.
Yo lo que pienso, y que tiene mucho que ver con lo que tú comentas, al fin y al cabo, es que realmente al fin y al cabo estas declaraciones de no se añade, por lo tanto no se elimina, dejo de hacer por lo que ya se ha hecho, no se ha hecho, os dejo lo que no se ha hecho, esto al final es un oxímoron, no tiene ningún tipo de sentido. La cuestión está en que cuando habla de sujetos que padecen una discriminación y sobre todo cuando alude a las personas trans, a mí me parece que eso es más una especie de revulsivo para intentar sanar una situación que claramente se ve que es problemática, que por realmente yo aquí veo falta de compromiso. Es decir, en el momento en el que tú conoces la identidad queer y sabes que lo queer precisamente funda la autoconciencia reflexiva de la diferencia y del señalamiento, yo creo que aquí es cuando uno debería plantearse realmente, bueno, estamos prescindiendo precisamente de la letra que ha reivindicado a todas las demás. Es decir, estamos dejando de poner o dejando de mentar precisamente aquella sigla que, como habitualmente se suele llamar como término paraguas que es, siempre ha albergado precisamente no la sexualidad o la identidad de género, sino la identidad que se refiere precisamente a esa autoconciencia reflexiva que lucha contra la discriminación. Es decir, cuando se pretende hablar de luchar contra la discriminación y prescindir precisamente de la letra que la implica y que la reflexiona y que la lleva a cabo prácticamente, yo creo que estamos entrando en un sinsentido. Pero es que no es solo una letra, es que son personas que están detrás. O sea, Claro. que una sigla es que representa a muchas personas. Claro, es que al fin y al cabo cuando hablamos de por ejemplo, todos los cambios que se han producido a nivel legislativo, institucional y sobre todo teórico de fondo sobre el que se ha sostenido, por ejemplo, el avance de la transexualidad, precisamente se funda en la autoconciencia de la teoría queer, que es realmente a partir de la teoría queer que emplea los postulados filosóficos relacionados con la construcción de lo masculino y de lo femenino como conceptos culturales y cargados semánticamente por estas culturas, es desde aquí donde realmente se ha producido la reflexión. Entonces, realmente provoca una especie de tensión entre lo que supone para algún sector radical del feminismo ser transexual y ser queer, porque realmente si nos atenemos a la coherencia interna de este tipo de movimientos, realmente no tiene ningún sentido el prescindir de la Q. O sea, realmente lo que querrían prescindir es de la T. O sea, realmente lo que pasa es que es desde la Q, que es el fundamento teórico de todo esto, donde se evidencian los problemas que puede generar la cuestión de si existe o no el hombre o la mujer a nivel biológico, porque hay posiciones más extremas dentro de la teoría queer que llevan un poco eso a término. Es decir, que la ciencia que hoy en día conocemos como la biología realmente ha sido construida en torno a un modelo binario, el hombre y mujer, que al fin y al cabo lo que hace es perpetuar y reproducir sistemas de aislamiento y diferencias sociales entre ambos, ¿no? Lo que ocurre es que no toda la teoría queer va por ahí. Entonces, señalar a la teoría queer y a las personas queer como personas que están precisamente en contra de tales conceptos es homogenizar mucho lo que significa ser queer y, por lo tanto, dar información sesgada. Además, Simón, y es una cosa que hemos hablado también en Queer Sofía, en alguna sección, creo que precisamente en la anterior, a propósito de todo el tema con el videoclip de Taylor Swift y tal, es que quien tiene que decidir qué se visibiliza, qué no se visibiliza, qué letra se pone, qué letra se quita, tiene que ser la comunidad desde dentro y no nadie desde fuera, y más con intereses políticos. Totalmente de acuerdo. Puede haber. Sí, aparte yo creo, fíjate, que si esta situación puede de alguna manera ser explotada positivamente por la comunidad, es porque, bueno, por un lado sí es cierto que hay que reconocer que hay un partido que es el que ha enarbolado y ha utilizado, vamos a decir, positivamente a la comunidad y la ha defendido y ha perseverado en su consecución en cuanto a derechos, pero yo creo que también la lucha de la comunidad tiene que despolitizarse en el sentido teórico del término. Es decir, operar fuera de lo que hemos podido conocer como el feminismo de partido o lo que hemos visto precisamente con el capitalismo del arco iris, ¿no? Es decir, ver cómo el colectivo, o como yo prefiero decir, la comunidad, puede servir para determinados usos políticos, es algo que tendría que hacer entrar en conciencia a nuestra comunidad y ver realmente que yo creo que lo queer quede fuera permite que nosotros y nosotres podamos reapropiarnos de algo que en muchas ocasiones los políticos se tiran encima.
y que al fin y al cabo los perjudicados somos nosotros. Efectivamente. La verdad que se han abierto ciertos temas, pues, que yo creo que de ahí viene un poco el cabreo y la incompresión y, en fin, la estupefacción de muchas personas dentro de la comunidad. Y es que vamos a escuchar, a propósito de la famosa enmienda relacionada con el deporte y las mujeres trans. O sea, es una obviedad que los hombres no pueden participar en la categoría femenina. Eso está regulado ya por las federaciones, tanto nacionales como internacionales. Esto en ningún caso afecta a las personas trans, porque las personas trans que tienen correctamente hecho su cambio registral de sexo son consideradas, en este caso, una mujer trans es una mujer, por tanto, poder participar en su categoría sentida como ya hace, o sea, como ya reconoce la ley del deporte y la ley LGTBI trans en ese sentido. Y por tanto, que nadie dude que desde el Partido Socialista trabajamos para garantizar la inclusión de las personas trans en el deporte sin ningún tipo de discriminación, como ya dicen las leyes que ha aprobado este partido, que son la ley trans y la ley del deporte. Muchas gracias. Claro, todo esto, vale, nos queda claro, está muy bien, pero la estupefacción llega cuando, por ejemplo, en una enmienda de adición presentada por Guadalajara, y dice textualmente, sin que ninguna persona de sexo masculino pueda participar en las categorías destinadas a mujeres. Sin que ninguna persona de sexo masculino pueda participar en las categorías destinadas a mujeres. Eso es una cosa obvia, pero claro, es que esta enmienda también está abierta a la interpretación de muchas otras cosas y que tienen unas implicaciones que pueden llevar atrás. Es que precisamente yo creo que en el momento en el que encontramos, sí, fíjate, porque precisamente en muchas ocasiones cuando tenemos que separar lo que es el sexo asignado y la expresión de género, aquí realmente empezamos a entrar en una especie de terreno movedizo en el que todo el mundo se hace un lío y al final nadie entiende nada y precisamente ocurre este tipo de cosas, que cuando está una persona declarando con respecto a este tipo de tema parece que se está metiendo en un jardín tras otro, ¿no? O sea, es decir, yo realmente lo que aquí veo es que, y es un poco la cuestión de fondo, ¿no? Que y si la teoría queer y los fundamentos filosóficos de la teoría queer permiten cuestionar lo masculino y lo femenino como categorías estancas y que no se pueden entremezclar, para el sector más radical del feminismo efectivamente puede llevar a que cada uno se autodetermine como quiera y por lo tanto pues rompe un poco esta categorización que puede existir, por ejemplo, dentro de las esferas deportivas. Es decir, desde ese punto de vista es comprensible que choque con los postulados de este tipo de cuestiones feministas, pero por otro lado, decir o excluir a las personas queer por este motivo también suena un poco extraño, porque realmente una persona queer no es necesariamente una persona transexual. Una persona queer puede cuestionar estos modelos de género, puede también hacer un cuestionamiento reflexivo sobre lo que implica o no ser femenino o masculino, pero una persona queer no tiene por qué, por ejemplo, y es un poco lo que parece que está cargando esta discusión, autodeterminarse como un hombre o como una mujer. La cuestión está, al fin y al cabo, en que una cosa es cuestionar los modelos y otra cosa es no sentirte conforme con el sexo que se te ha asignado. Entonces, yo creo que el problema que lleva a confusión es que se genera una línea muy difusa entre lo que es ser queer y lo que es ser transexual. Y que de alguna manera lo queer ha sido excluido o se prescinde de lo queer porque es la base reflexiva sobre la que se fundamenta el avance de las personas trans. Entonces, al fin y al cabo, dentro de lo deportivo, realmente lo que hay de fondo y lo que hay de fondo en las declaraciones que en la enmienda que tú has leído realmente, es que no está claro desde la teoría queer qué es el sexo y qué es el género. Pues bueno, esto la verdad que tiene debate, deberíamos tener aquí también otras personas quizás dentro del partido que puedan participar. Una cosa, una apreciación en cuanto a lo queer, Simón, y es que lo queer, cuando pensamos en lo queer, muchas veces nos vamos a las personas que estamos dentro de la comunidad LGTBIQA+, no binarias, pansexuales, todo, ¿no? Pero, claro,
no tienes por qué ser a lo mejor del colectivo como tal. Es decir, puedes ser una persona heterosexual y también queer. Estoy pensando, por ejemplo, en el exfutbolista Tote Fernández, que es hetero, está con su chica y es un chico pues que totalmente alejado a lo que dictan las normas sociales de lo que es ser un hombre, cómo tiene que vestir un hombre. Podríamos entender también a las personas heterosexuales que salen de la norma como queer. Bueno, originalmente, tal y como estaba planteado, que esto para mí realmente la cuestión de la precisión conceptual varía precisamente en la medida en que uno puede actualizar esos parámetros conceptuales. Originalmente, queer refería precisamente a aquello que podía trascender ese eje heteronormativo, ¿no? Entonces, claro, preguntar a lo mejor si una persona heterosexual, porque rompa un poco con la expresión estética de las personas heterosexuales, porque al fin y al cabo es cierto que lo que es él a nivel identitario, yo no lo puedo conocer porque no puedo acceder a su subjetividad, entonces reducimos un poco ese eje a lo estético. Yo creo que lo queer, sí que si se podría relacionar con esto, tiene que ver con el cuestionamiento de la diferencia y la autoconciencia de esa diferencia. Y no solamente tiene que ver, por ejemplo, como algo que estamos comentando, no tiene que ver exclusivamente con las siglas de nuestra comunidad, también es conciencia de los efectos del colonialismo, por ejemplo, y de cómo nos hemos referido a determinadas culturas y de cómo con esa diferencia y con esos conceptos pues hemos generado una especie como de exotización de determinados pueblos, ¿no? Entonces, lo queer realmente para mí es muy importante porque, primero, se puede utilizar para referir a cualquier persona, pero yo creo que lo más importante es que, para mí, todas las siglas de la comunidad pueden albergarse con el concepto de queer. Porque, para empezar, queer, que ha sido un concepto empleado en lengua inglesa para referir a cualquier persona que rompiese con la norma, para señalarlo como extraño y para excluirlo, y realmente yo creo que se evidencia de una manera muy clara que todos y todas y todos miembros de la comunidad han sido excluidos o han sido susceptibles de exclusión. O sea, realmente si uno se para a pensar en estos postulados, ve claramente que se ha eliminado o se ha prescindido o se ha dejado de añadir la letra que precisamente lo engloba todo. Efectivamente. Déjame que meta una pequeña cuña a propósito de lo que has comentado sobre el colonialismo, y es que la semana que viene hablaremos en el programa con Mónica Chub acerca de, pues eso, las identidades LGTBI dentro de la comunidad indígena. Ella es una mujer transmaya y bueno, va a estar muy interesante. Así que, dicha y hecha la cuña, Simón, muchísimas gracias por haberte acercado y haber hecho con nosotras este extra de Somos de Colores. A vosotras, como siempre. Gracias.